Hay un sonido que desaparece sin que nadie lo llore. Un ruido grave, ancho, que llena una calle sin esfuerzo. Cuando un Impala pasaba frente a una casa, las ventanas vibraban un poco, solo un poco, lo suficiente para que supieras, sin girar la cabeza, qué era lo que venía. Esa vibración era tan familiar en ciertos barrios de Los Ángeles, de Chicago, de San Antonio, que la gente la incorporó a su vida, igual que incorpora el ruido del refrigerador en la cocina. Fondo constante, presencia garantizada. Y un día dejó de estar. Eso es autos del ayer. Y lo que vas a descubrir al final de esto tiene menos que ver con ventas caídas, y más con lo que General Motors aprendió demasiado tarde, o quizás demasiado bien. El Chevrolet Impala nació en 1958. General Motors lo lanzó como la versión más lujosa de la línea Bel Air, un escalón por encima de lo que se esperaba de un Chevrolet. Tenía alas traseras pronunciadas, cromado generoso, y una longitud que hacía ver los autos de hoy como juguetes. Era la promesa de que la clase media americana podía vivir grande, podía moverse como si el asfalto le perteneciera. El nombre lo tomaron de un antílope africano, velocidad y elegancia en el mismo animal. Esa intención se notaba, pero el Impala creció solo. Se separó de la línea Bel Air y se convirtió en su propia serie, apenas un año después, en 1959. Fue la señal de que algo había cambiado en la fábrica. General Motors sabía que tenía entre manos algo distinto. Durante los años 60, el Impala fue el auto más vendido de Estados Unidos. No una vez, varias. En 1965, alcanzó una cifra que pocas veces se menciona fuera de los manuales de historia del automóvil. Cerca de 1.100.000 unidades vendidas solo ese año. Para poner eso en perspectiva, hay países enteros cuya industria automotriz completa no produce esa cantidad en una década. 1 millón de autos con el mismo nombre, el mismo emblema del antílope, saliendo de concesionarias en todos los rincones del país. Estaba en todas partes porque servía para todo. El taxista de Detroit lo elegía porque aguantaba turnos dobles sin quejarse. El médico de suburbio lo compraba porque cabía la familia entera, más las maletas del viaje de verano. La mujer que manejaba sola de noche a su trabajo de enfermería en el hospital del condado lo prefería porque en ese asiento ancho y oscuro se sentía dentro de algo sólido, algo que el mundo no podía mover fácilmente. El mecánico de barrio que lo reparaba conocía cada tornillo de memoria. Podía arreglarlo con piezas que conseguía en cualquier ferretería de medio pelo. Esa era su fortaleza invisible, la facilidad de existir. Y la industria del entretenimiento lo convirtió en icono antes de que el marketing supiera qué era un icono. Apareció en películas policiales, en canciones de rap, en series de televisión. Cuando los productores de Hollywood necesitaban comunicar: este personaje viene de la calle, conoce la vida, tiene historia, ponían a alguien al volante de un Impala. El auto hablaba antes de que el actor abriera la boca. La cultura lowrider, que nació entre la comunidad chicana en California, tomó al Impala de 1963 como su lienzo principal. Lo bajaron, lo pintaron, le instalaron sistemas hidráulicos que lo hacían saltar y mecerse como si bailara. Ese Impala se convirtió en arte rodante. Se exhibía en concursos, viajaba en trailers a festivales en otros estados, recibía trofeos. Un auto que General Motors diseñó para venderse masivamente, terminó siendo obra artesanal de hombres que le dedicaban años a una sola unidad. Entonces, ¿dónde empezó a romperse? La primera grieta llegó disfrazada de éxito. En los años 70, la crisis del petróleo golpeó a todo el mercado norteamericano con una fuerza que nadie en Detroit anticipó con suficiente seriedad. Los autos grandes, los que consumían combustible como si el petróleo fuera infinito, dejaron de ser aspiracionales
y pasaron a ser un gasto que mucha gente ya no podía mantener. El Impala seguía vendiéndose, pero el número caía. Y General Motors respondió de la manera que las corporaciones grandes responden casi siempre: adelgazó el producto. En 1977, redujeron el tamaño del Impala de forma drástica. Lo llamaron downsizing y lo vendieron como modernización. El auto perdió peso, perdió longitud, perdió parte de lo que lo hacía reconocible desde una cuadra de distancia. Los ingenieros argumentaban que el nuevo Impala era más eficiente, más manejable, más adecuado para los tiempos. Tenían razón en los números, pero los números no miden lo que la gente siente cuando cierra la puerta de un auto. El comprador fiel, el que había crecido con el Impala, notó el cambio en el asiento. Algo en la proporción era distinto. Y cuando algo cambia en la proporción de un objeto que conoces de memoria, el objeto entero se vuelve extraño, aunque cada parte individual funcione mejor. General Motors descontinuó el Impala en 1985. Lo anunció sin drama, como se anuncia el retiro de una línea de detergente. Hubo notas en revistas especializadas, algo de tristeza en cartas al editor, y después, silencio administrativo. El espacio en el catálogo lo ocuparían otros modelos. El Caprice seguiría cubriendo el segmento. La lógica corporativa indicaba que dos autos de tamaño similar, en la misma marca, se canibalizan mutuamente. Había que elegir. Aquí es donde la historia oficial se sostiene, pero apenas, porque el Impala regresó. En 1994, apareció una edición especial de alto rendimiento para el año modelo 1994, una versión SS que los concesionarios prácticamente no podían mantener en el piso de ventas. La demanda superó cualquier estimación interna. Las listas de espera se extendieron meses. Personas que nunca habían comprado un auto nuevo lo hicieron con ese Impala SS, porque era lo más cercano al original que el mercado ofrecía. Ese dato debería haber dicho algo muy claro dentro de General Motors, y en parte lo dijo. En 2000, la marca relanzó el Impala como sedán de tracción delantera. Vendió bien, muy bien. En algunos años superó las 200,000 unidades, lo cual en el mercado de los años 2000 era una cifra sólida para un sedán de tamaño completo. Sobrevivió hasta la 10ª generación. Recibió actualizaciones constantes, premios de seguridad, buenas críticas de consumidores. Y en 2020, General Motors lo mató de nuevo. Esta vez, la razón oficial fue clara y hasta razonable. El mercado de sedanes estaba en colapso. Los consumidores americanos habían migrado hacia los SUVs y las pickups con una velocidad que tomó por sorpresa incluso a los analistas más pesimistas. Las ventas de sedanes cayeron en toda la industria. Ford eliminó el Fusion. Chrysler fue perdiendo sus propios sedanes. El mercado enviaba una señal consistente, y General Motors la leyó. Pero hay un detalle que no encaja limpiamente con esa explicación. En 2020, cuando el Impala fue descontinuado, General Motors reportó que el modelo todavía vendía más de 60,000 unidades al año. 60,000 autos al año es una cifra que muchas marcas enteras envidiarían. Era rentable. Tenía demanda documentada y medible. No era el fenómeno de los años 60, pero era un negocio real, con compradores reales, con concesionarios que lo pedían y lo vendían. Al mismo tiempo, General Motors estaba reordenando su arquitectura de producción para priorizar vehículos eléctricos y plataformas compartidas de mayor margen. La fábrica de Oshawa, en Ontario, Canadá, que producía el Impala, tenía un costo operativo que no cuadraba con los planes de inversión que la empresa necesitaba hacer en otra dirección. Mantener una línea de ensamblaje para 60,000 unidades anuales de un sedán requería recursos, mano de obra y espacio que la empresa calculó que rendiría más en otra parte. La pregunta que surge sola es la siguiente: si el auto vendía, y si la razón real del cierre fue la reconfiguración estratégica de la capacidad industrial, ¿por qué la narrativa pública insistió tanto en el mercado de sedanes en declive? Porque es más fácil culpar al mercado que explicar una decisión de ingeniería financiera. Y porque la historia del auto que murió porque nadie lo quería es más ordenada que la historia del auto que murió porque la fábrica que lo construía
Valía más como otra cosa. General Motors cerró la planta de Oshawa en 2019. Anunció que eventualmente la reconvertiría, y así lo hizo. La preparó para la producción de vehículos de carga. Los trabajadores que ensamblaban Impala aprendieron que sus líneas tendrían otro destino antes de que el auto dejara de fabricarse oficialmente. Y aquí entra una pieza de la historia que muy poca gente fuera de los mercados específicos conoce. El Impala tenía un familiar que vivía en otro continente con otro nombre. En China, General Motors comercializó durante años el Buick LaCrosse, que compartía plataforma con el Impala de la 10ª generación. La arquitectura que sustentaba al Impala también sostenía a otros modelos que la marca vendía en mercados internacionales, con lógica distinta. El sedán grande, descartado en Estados Unidos como reliquia del pasado, seguía siendo aspiracional en mercados, donde el auto grande aún comunica estatus. Lo que en Detroit era un problema de posicionamiento, en Shanghái era una ventaja de imagen. Hay más. En México, el Impala tuvo una vida paralela interesante. Fue durante décadas uno de los autos preferidos por las agencias de taxis ejecutivos. Su interior amplio, su suavidad de manejo y su durabilidad lo mantuvieron como primera opción en flotas que necesitaban confort para pasajeros de negocios. Cuando General Motors lo descontinuó en Estados Unidos, los operadores mexicanos que aún lo usaban comenzaron a buscar unidades de segunda mano en el mercado americano, cruzando la frontera para encontrar lo que ya no se fabricaba. El auto que Detroit consideraba obsoleto era objeto de búsqueda activa en otro mercado, apenas a horas de distancia. Esa distancia, esa diferencia de percepción entre mercados, revela algo sobre cómo las corporaciones toman decisiones que afectan objetos con carga cultural. El Impala en la mente de un ejecutivo de General Motors en Detroit es una línea en una hoja de cálculo, un porcentaje del mix de ventas, un costo por unidad comparado contra márgenes proyectados de SUVs. El Impala en la mente del chofer de Ciudad de México es una herramienta de trabajo que conoce de memoria y que sabe que puede mantener viva con piezas accesibles. El Impala, en la mente del hombre de 70 años, que lo compró nuevo en 1965, es el olor del asiento de vinilo calentado por el sol del verano de Indiana. Esas tres versiones del mismo objeto nunca se sentaron en la misma sala de juntas. Hay una historia menor que ilustra esto mejor que cualquier argumento. Cuando General Motors anunció el fin del Impala, varios grupos de entusiastas en redes sociales organizaron concentraciones en ciudades distintas. Decenas de propietarios llevaron sus Impalas, de distintas generaciones, a estacionamientos y calles designadas. Los de los años 60 estacionaron junto a los de los 90 y junto a los de 2019. Había hombres de 80 años, junto a jóvenes de 20, que habían comprado un Impala usado como primer auto. La cobertura de esos eventos en medios locales fue notable. General Motors no envió a nadie. Esa ausencia es el resumen más honesto de lo que pasó. La corporación y el auto habían dejado de hablar el mismo idioma hacía tiempo. El auto seguía generando lealtad en la calle. La corporación miraba hacia otra dirección. El mercado de sedanes, efectivamente, cayó. Eso es real y mensurable. Pero la velocidad con que General Motors eligió retirarse de ese mercado y la comodidad con que lo hizo antes de que los números lo obligaran, sugiere que el Impala perdió el argumento interno antes de perder el externo. Cuando una empresa decide que un producto pertenece al pasado, comienza a tratarlo como tal, en presupuestos de marketing, en asignaciones de recursos, en decisiones de desarrollo. Y un auto que recibe inversión mínima durante 5 años termina pareciendo exactamente lo que la empresa decidió que era: algo del pasado. La profecía se cumple porque la empresa trabaja para cumplirla. La 10ª generación del Impala, la última, era un buen auto. Las reseñas independientes lo reconocían. Tenía opciones de motor competentes, un interior bien construido, un comportamiento de manejo que varios analistas describieron como refinado. Pero sus anuncios prácticamente dejaron de aparecer. Los concesionarios recibían inventarios menores. La presencia en ferias automotrices disminuyó. Cuando alguien buscaba información comparativa sobre sedanes grandes,
El Impala aparecía en los resultados, pero sin el ruido de marketing que acompaña a un auto que su fabricante quiere vender. Y así muere un auto. Primero en los planes, después en las salas de exhibición. Al final, en la calle. Lo que queda ahora son las unidades que circulan, las que sus dueños mantienen con una fidelidad que no tiene razón económica inmediata. El mercado de repuestos del Impala sigue activo. Los foros de entusiastas siguen publicando guías de mantenimiento y tutoriales de restauración. El Impala 1963 del Lowrider sigue ganando concursos en California. El taxi ejecutivo de Guadalajara sigue haciendo viajes del aeropuerto al hotel con 200,000 kilómetros en el odómetro y sin señales de rendición. General Motors anunció que trabaja en una cartera de vehículos eléctricos que redefinirá la marca. Eso puede ser verdad. Los planes de electrificación son reales. La inversión es documentable. Y quizás, dentro de varios años exista un SUV eléctrico que capture parte de la lealtad que el Impala generó durante décadas. Pero hay algo que ese SUV eléctrico no va a poder hacer en mucho tiempo, si es que alguna vez puede. Cuando pase frente a una casa, hacer vibrar las ventanas. Solo un poco. Lo suficiente para que alguien adentro sepa, sin girar la cabeza, qué es lo que acaba de pasar. Los autos que desaparecen llevan consigo los sonidos que nadie pensó documentar. Y cuando te das cuenta de que extrañas ese sonido, ya hace años que no se oye.